Un nuevo análisis cada semana. Nuestros expertos analizan los equipos del momento. Bienvenidos a TGC Lab. Hola amigos de Game Changer. Bienvenidos a un nuevo episodio en el que estaremos analizando un equipo dentro del acontecer del fútbol mundial. En esta ocasión, como pueden ver en pantalla, estaremos analizando la Real Sociedad de Materazzo, pero también Nori de Mikel Oyarzabal, un futbolista que no solo es lo que es capaz de aportar dentro del juego, sino la cantidad de años que tiene en el equipo. O sea, prácticamente es el rostro de esta Real Sociedad y hoy estaremos hablando muchísimo particularmente de él. Nori, te cedo la palabra, sobre todo antes de caer directo en lo que es en el análisis, una Real Sociedad que desde la llegada de Materazzo ha tenido un cambio de cara. Actualmente ocupan la 10ª posición dentro del campeonato español, pero el cambio de dinámica se vio instantáneamente haber llegado el técnico italoamericano. Sí, Monchi, un saludo estar aquí contigo, un saludo para los que están del lado de la pantalla. Sí, una Real Sociedad que me parece un equipo muy, muy interesante, un equipo que sobre todo con la llegada de Materazzo, yo creo que al final ha logrado sacar un mejor rendimiento a sus principales piezas. Yo creo que ahí está la base del éxito, ¿no? Más allá de estructura, más allá de cualquier otro cambio que haya intentado hacer, yo creo que sobre todo la dinámica empezó a cambiar desde ahí, ¿no? Luego es verdad que yo creo que ha tenido partidos donde ha sacado la competitividad por bandera, ¿no? Yo creo que al final, sobre todo recuerdo el partido ese contra el Barcelona, creo que ha habido un par de partidos donde quizás no haya sido superior, pero aún así se ha llevado la victoria, ¿no? Que curiosamente era todo lo contrario de lo que pasaba con el Consejo Francisco al principio de temporada, ¿no? Y al final muchas veces esto es más importante que cualquier cosa, ¿no? Intentar cambiar la dinámica también desde la parte anímica, pero bueno, yo creo que a grandes rasgos, si tengo que resumir, me quedo con la buena versión individual que estamos viendo de unos cuantos jugadores que, bueno, que luego seguramente estaremos analizando. El fútbol está evolucionando y queremos que formes parte de esta evolución. Hemos creado una comunidad de reflexión sobre el juego para apasionados de este deporte. Dentro de The Game Changer, en nuestra plataforma, encontrarás clips sobre tendencias colectivas, individuales y acciones a balón parado, de equipos de todo el mundo, partidos en cámara táctica, charlas mensuales con profesionales y un espacio de reflexión sobre el juego entre miembros. Accede y obtén descuentos exclusivos para nuestros cursos formativos y contenido adicional. Únete a The Game Changer con el código de descuento TGCLAB. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Nori, ya que hablas de jugadores, comencemos con el 11. Te voy a comentar el 11 en sentido general. Bueno, luego te cedo la palabra para que comentes un poco más respecto a ello. Un 11 que decir que también nos es un poco difícil colocar debido a que varios jugadores que dejamos fuera del 11, que luego estaremos mencionándolos, también han sumado muchísimos minutos a lo largo de la temporada, independientemente a lo que es el proceso de Materazzo. Decir que Remiro como arquero ya también pudiéramos decir histórico en lo que es la historia reciente de este equipo. La línea defensiva de izquierda a derecha compuesto por Sergi Gómez, Subeldía, John Martín y Aramburu. Un mediocampo compuesto por Gorrochategui, quien también tendrá su espacio dentro de este análisis, junto a Soler, Turrientes, y acompañados un poco más como atacante, Nori, pero que no iban a ser extremos tradicionales al uso, muchísimos jugadores metidos por dentro, la presencia de Pablo Marín en muchísimas ocasiones quizás como un cuarto mediocampista también, un Guedes que sobre todo puede llegar a ser ese jugador más profundo con el tipo de movilidad que tiene, y bueno, en la punta del iceberg, Oyarzabal, y bueno, todo lo que representa para este equipo. Decir, jugadores entre los que se quedan fuera del 11, pero que han sumado muchísima regularidad, Caletacar, el propio Takefusa Kubo, Bryce Méndez, otro jugador que a lo largo de la temporada tuvo su proceso, bueno, también con muchísimo, sobre todo protagonismo, fue el extremo izquierdo, Barrenechea, es decir, varios jugadores que se nos quedan fuera del 11, pero que han venido a sumar titularidades o minutos viniendo del banquillo, Nori. Sí, Mochi, y me empiezo por el final, ¿no? Yo creo que el gran cambio que hizo Materazzo cuando llegó fue sacar del 11 a Barrenechea.
en su momento me pareció algo inexplicable porque no solo es que me había parecido el mejor jugador de la Real Sociedad, es que me había parecido uno de los mejores jugadores de la liga hasta ese momento. Pero yo creo que al final los resultados luego le han dado un poco la razón, ¿no? Los resultados y los buenos rendimientos de los jugadores que entraron, ¿no? Porque tanto Gonzalo Guedes como Pablo Marín, que me parece el gran infravalorado de este 11, jugador que no hace mucho ruido, pero que termina haciendo muchísimas cosas bien y tiene muchísimo picante detrás de todas las cosas que hace. Me parece un jugador muy, muy interesante y muy inteligente jugando en esas zonas entre líneas sobre todo, ¿no? Y nada, son jugadores que han entrado muy bien y sobre todo que le han dado al equipo un mejor contexto, ¿no? Pasó de ser un equipo que jugaba con extremos o a ser un equipo que jugaba con delanteros interiores, ¿no? Por así llamarlo. Y esto a Oyarzabal le ha venido muy bien y también le ha venido muy bien a su centro de campo y sobre todo a su juego interior, ¿no? Así que nada, yo creo que entrando un poco en el 11 quizás lo que más me termina llamando la atención, ¿no? Porque lo de Takefusa Kubo también puede que sí, pero yo creo que al final su temporada desde el inicio no ha sido buena, lleva año y medio bastante raro en cuanto a rendimiento, y bueno, y también la duda está un poco en el centro del campo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que Gorrochategui y Soler son bastante titulares, pero Turriente también ha jugado bastante, y a veces le cuesta, no es la palabra, ¿no? Pero a veces es difícil encajar a todos los buenos en un mismo equipo, pero bueno, yo creo que el Materazo por lo menos lo está intentando, ¿no? Y es verdad que ese centro del campo con Soler, Gorrochategui y Turriente quizás no sea el más natural del mundo, o sea, a eso lo sumamos a Pablo Marín, también es otra pieza que más o menos se mueve por zonas similares, pero yo creo que Materazo ha intentado juntarlos, al menos en los partidos grandes, ¿no? Es verdad que sí, el equipo ha rotado mucho, hemos visto a Wesley también recién llegado por ahí, es decir, hemos visto bastante rotaciones y es normal, pero escogimos este 11 porque yo creo que si el día de hay que jugarse con sus mejores cartas, yo creo que va a optar por poblar ese centro del campo, porque al final yo creo que él también opta por poner a sus mejores jugadores, ¿no? Por así llamarlo. Nori, y comentabas acerca del mediocampo, comentabas también acerca de lo que son la presencia de bastantes jugadores en estas zonas del campo y te invito a comenzar con el primer video. Y es un video que sobre todo viene a mostrar las distancias cortas que llegan a existir entre esos jugadores también involucrados dentro del mediocampo, el tipo de relaciones que se va a dar. Podemos darle play al video y podemos ver sobre todo la figura de Gorrochategui y Nori, que algo que a mí me llama la atención es la calidad con la que llega siempre a recibir ese balón también con pierna alejada, sobre todo activándose a espalda de salto. En muchísimas ocasiones se ve que una vez la pelota le está llegando, ya llega de cara para conectar con un jugador más adelantado. Y en estas distancias cortas es algo que se aprovecha sobre todo para intentar progresar, en este caso para encontrar el central liberado en el lado contrario y a partir de ahí enviar el balón fuera para verticalizar. Decir que varios de los clips que van a estar viendo en estos primeros puntos van a tener muchísima relación con los que continuarán luego, porque al final es un equipo bastante transparente también en este sentido, como lo fue en su momento el Villarreal que analizamos de hace apenas unas semanas de Marcelino. Nori, bueno, te cedo un poco la palabra. Gorrochategui, sobre todo también, como pudiéramos decir, un futbolista bastante participativo en estas primeras alturas y, bueno, siendo un futbolista que sobre todo a la hora de activarse en espalda de estos saltos de presión y demás, le termina dando muchísimo al equipo a la hora de conectar con esas alturas superiores por carriles interiores. No, Monchi, sobre todo me quedo que es impresionante la capacidad que tiene la Real Sociedad de sacar medio centro, ¿no? Porque Turriente es un medio centro que me gusta mucho, pero Gorrochategui yo creo que es un jugador que yo creo que a pesar de tener 24 años ya y haber llegado tarde para los estándares de hoy en día, ¿no? Para mí es un jugador que va a costar muchísimo dinero y yo creo que al final la Real Sociedad lo va a saber vender bastante bien, como mismo hizo con Zubimendi en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece un mediocentro espectacular, me parece un mediocentro espectacular sin balón y me parece un mediocentro espectacular con balón, ¿no? Un jugador muy seguro, que le da muchísimo ritmo a las posesiones, como tú dices, siempre bien perfilado. Yo creo que tiene ciertos aspectos a mejorar, sobre todo a la hora de ser un pelín más agresivo cuando tiene espacio a su espalda para girarse, pero bueno, sobre todo lo sabe resolver muchas veces jugando de cara, muchas veces
perfilándose antes, tratando de posicionarse mejor para recibir mejor y evitar ese giro o esa situación que puede estar a su espalda, y sobre todo que es una maquinita, yo creo que de tomar buenas decisiones una vez recibe el balón, ¿no? Y sobre todo lo destacamos a él porque me parece que es el eje de ese centro del campo, ¿no? Es el eje de esas posesiones. Muchas veces también lo vemos cayendo entre centrales, es decir, es muchas veces que marca el ritmo, ¿no? Y marca el ritmo de una manera muy, muy particular y con distancias muy corticas, ¿no? Que es donde queríamos caer en este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sea en ese doble pivote al uso, que muchas veces o es Carlos Soler o es Beñat Turriente, depende del partido y depende de la secuencia como tal, pero siempre se le terminan agregando un tercero, incluso hasta un cuarto, ¿no? Esos delanteros interiores o esos mediocampistas entre líneas, en este caso en Pablo Marín muchas veces, el propio Suki cuando jugaba otras veces, es decir, jugadores que vienen a recibir constantemente a esa zona cerquita de la base, y ahí el equipo es capaz de combinar con muchísima precisión, con muchísima velocidad y sobre todo generando los contextos que luego son capaces de aprovechar una vez el balón salga de ahí, ¿no? A mí me parece un equipo, como tú decías, ¿no? Vamos a ir entrelazando punto por punto, un equipo con un juego interior muy interesante, pero no podíamos empezar de otra manera que no sea resaltando la figura de Gorrochategui y esas distancias corticas que se forman en el centro del campo. Sí, Nori, ahora estaremos viendo otra situación que es sobre todo el ir brindándole soluciones al poseedor, soluciones en apoyo, soluciones también en ruptura, y sobre todo en esta imagen, a diferencia quizás de otras habituales en otros encuentros, sí vemos un equipo que frente al Fútbol Club Barcelona también quizás por dinámica de partido y demás, iba a tener menos el balón, y en las ocasiones que lo tuvo quizás iba a intentar correr un poco más rápido o acelerar un tanto más por la presencia, por ejemplo, de Takefusa Kubo dentro del propio 11, que al final sí es más un extremo al uso, y por ende el tipo de relaciones y de dinámicas que se iban a estar dando iba a ser otra. Pero si chequeamos acá, una vez se intenta recuperar las distancias muy cortas que permiten sumar pases rápidamente, cambiando de perfiles corporales y deja a los rivales, y una vez conectado ya con ese futbolista que puede comenzar a verticalizar, como es en este caso, provocando un salto y demás, ya se generan ciertas autopistas y a partir de ahí se comienzan a incorporar los demás jugadores como flechas. Sí, y al final es verdad que cada dinámica y cada contexto de partido es diferente, ¿no? Pero a mí me gusta mucho personalmente que es un equipo que busca primero esas combinaciones cortas antes de lanzarse, ¿no? Y sobre todo en esas situaciones de recuperación tras pérdida para luego salir en transición, muchas veces lo que buscan es la primera opción es que ya sea punta o extremo, vamos a hablar de extremo, pero no, que no es extremo, no, pero bueno, para que se entienda a nivel comunicativo, ¿no? De lado fuerte, de lado donde está el balón, la primera opción es ir a darle un apoyo cercano, ¿no? Que además de todos los mediocampistas que obviamente por esa, digamos que protección zonal que están efectuando van a estar cerca del balón, la premisa muchas veces es tratar de sumar otro más y que otro más se termine acercando a esa zona del balón. ¿Para qué? Para tratar de darle esos apoyos cercanos, esas combinaciones corticas que muchas veces te terminan dando, y luego intentar salir de ahí, sobre todo con jugadores como Gonzalo Vélez, que a la carrera es muy bueno, el mismo Oyarzabal, que tiene muchísima inteligencia para detectar esos espacios que tiene que atacar, es decir, mimbres que tiene para hacer daño al espacio, para hacer daño en transición, pero con cabeza, ¿no? No es nada más que robamos, vamos a lanzar arriba, sino simplemente vamos a ir con nuestra idea de juego, con nuestra premisa inicial de sumar pases, de relaciones corticas. Vamos a partir de ahí y luego ya vamos a generar esos contextos de correr. ¿Por qué? Porque una vez logramos esas primeras combinaciones, generamos más atención extra, generamos más distracciones, y luego los jugadores que van a atacar el espacio van a tener muchísima más ventaja que quizás lo que pudieran tener previamente si se les busca directamente, ¿no? Y que luego también, como mencionas, a veces el conquistar esa profundidad no tiene que ver únicamente con un tema de velocidad de los jugadores, de velocidad en las piernas, sino en todo lo que termina también sucediendo antes, y el poder generar ciertos espacios para que posteriormente sean espacios que puedan llegar a ser atacados, tal como mencionabas. Y Guedes, por ejemplo, siendo quizás ese futbolista que más termina interviniendo en lo que pueden llegar a ser el atacarle esa espalda de línea defensiva, el incorporarse más en estas carreras,
al final ha ganado también ahí cierta complementariedad para darle también sentido a lo que son la presencia de ya esos 4, pudiéramos llamarle mediocampistas, más la propia presencia de Oyarzábal, que en algunas ocasiones viene a recoger según qué balón por determinada zona. Y es un equipo que, sobre todo, Nori, para un entrenador que llega a mitad de temporada con urgencia de resultados, con necesidad de ganar, ha ido asumiendo todos estos roles, todas estas dinámicas de una forma bastante natural, tal como mencionabas. Quizás también el contar con jugadores que llevan tiempo juntos, pienso quizás, por ejemplo, Gorrochategui, digamos, el propio del Chava, al final jugadores que son formados dentro de la misma estructura de club, bajo, digamos, los mismos principios de juego, bajo la misma cultura, sobre todo vasca. Quizás eso también le permite hasta cierto punto que todos terminen hablando el mismo idioma, o que esos que lleguen, si son capaces de adaptarse, ya, digamos, sea muchísimo más fácil para el resto de la estructura el terminar complementándose en afán de, bueno, de estos cambios de dinámica. Y ahorita cuando comentamos también acerca de lo que representaba el acumular futbolistas dentro y demás, aquí ahora estaremos viendo un video respecto a ello. Y lo paro acá un momentico para que sobre todo veamos dónde están las posiciones que están, por ejemplo, Guedes ocupando. No es un extremo al luso, Nori, y justo aquí lo podemos ver cómo está interiorizado en los carriles por dentro. Oyarzábal, que muchas veces va a recoger balones entre líneas, balones entre esa línea defensiva y línea atacante, muchas veces también como ese duelo directo, que luego estaremos hablando de ello, pero fijarse también en la posición de Odriozola, en este caso como lateral derecho. Queremos ver una pelota que nace desde Remiro en la conexión con Oyarzábal, y luego como Nori constantemente también le generan esos 2 contra 1, esos laterales. Al final, un futbolista que parte fijando del pasillo central lateral, si son capaces de acumularse determinados pasos, generar cierta ventaja desde dentro, para luego buscar fuera con un lateral que se proyecta, esas acciones de 2 contra 1 son realmente de muchísima riqueza y de muchísimo daño para los oponentes. Ahora acá vemos nuevamente, quizás en esta situación, a diferencia de la primera, el lateral directamente detecta más como amenaza el futbolista que va a su espalda, y sabiendo que Sergi Gómez tiene la capacidad de proyectar desde el pase, no busca directamente saltar, sino que continúa la carrera, pero nuevamente se le hace, podríamos decir que ese 2 contra 1 desde el pasillo exterior, con Guedes siendo ese jugador que ataca. Sí, Monchi, un clic que me parece bastante ilustrativo, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar demuestra un poco la insistencia también por ir por carriles centrales, primeramente para generar, como te decía, ¿no? Esas distracciones por dentro para encontrar libre de fuera, que es lo que le permite muchas veces hacerle ese 2 contra 1, y luego ser capaces de activar esa relación extremo-lateral por fuera, ¿no? Que sobre todo cuando es la figura de Gonzalo Guedes, yo creo que cobra aún mayor dimensión, ¿no? ¿Por qué? Porque es un futbolista que lo está haciendo muy bien por dentro en esos carriles interiores, pero no solo atacando la profundidad como vemos en esta acción, que bueno, que es uno de sus sellos de identidad, ¿no? Sino también a nivel combinativo, a nivel también de activar el espacio ahora como vemos en esta acción con Odriozola. Ojo, yo creo que es importante decir que también hay diferencia entre Odriozola y Aramburu también, ¿no? En el sentido, sobre todo, con balón, ¿no? Yo creo que Odriozola es un futbolista bastante más capaz que Aramburu en ese sentido, pero bueno, Aramburu también tiene otras características, luego la vamos a ver, y a nivel de modelo de juego también me parece un jugador fundamental para Materazzo, ¿no? Pero sobre todo, Monchi, me quedo en este clic, en eso que te comentaba, ¿no? Esa insistencia en sumar pases primero por carriles centrales, no ir fuera antes de tiempo y fuera nada más contar ese 2 contra 1 que vemos en estos 2 clips, en estas 2 acciones particulares, y luego también la capacidad de Guedes para relacionarse con el lateral, ya sea lanzando al espacio, ya sea rompiendo sobre el tempo, ya sea rompiendo por un poco más escorado. Es decir, situaciones vemos muchísimas, pero con un Guedes que me parece que ha entendido muy bien lo que le está pidiendo el estratega italiano, ¿no? Es italiano, ¿verdad? Creo que es italoamericano, que tiene la doble de ciudadanía. Nori, y también yo creo que dentro de estas imágenes, si podemos ver en ambas cómo termina participando también Oyarzábal. O sea, que tener un futbolista con esta riqueza en el juego interior, viniendo a los apoyos, siendo capaz
no solo de activar a sus compañeros, sino hacerlo con ese timing, previamente provocando ese salto de central que está emparejado sobre él. Es riquísimo para un equipo que apuesta por este juego interior y que sobre todo, como estaremos hablando luego, pero eso es un siguiente clip, a la hora de activar los laterales que previamente sucedan, el arrastrar a ese central, el que ese balón vaya buscando ese apoyo un poco más profundo, como puede llegar a ser Oyarzábal, con ese pase que rompe línea y que conecta con un compañero cercano y esa combinación va de fuera. O sea, un Oyarzábal que por ello también está en la portada, es extremadamente fundamental dentro del modelo de juego de este equipo. Y en este clip también, Nori, me gusta muchísimo cómo directamente cuando va a atacar el área, parte desde la espalda del segundo central, al final un central que está llegando, referenciando balón, que se le hace muy difícil detectar la posición del delantero español y casi termina siendo un golazo. En esta siguiente situación, Nori, vamos a estar viendo cómo también los jugadores se van activándose también como activándose de cara, dejando determinados apoyos, cómo se van reconociendo como ese futbolista que puede ser activado de cara y cómo los apoyos también se van dando desde ese juego interior para luego entonces llevar el balón fuera. Sí, Monchi, sobre todo generar contextos. Ya si decides ir ser un equipo muy interior, ser un equipo que prioriza construir y progresar por carriles centrales, tienes que tratar de generar los mejores contextos posibles, ¿no? Lo vimos en el primer clip, sobre todo a la hora de ese centro del campo, cómo es capaz de juntarse, de tener relaciones corticas, de triangular, de combinar, de saber identificar los saltos de presión de sus rivales. Pero bueno, también hay que generar otro tipo de contexto, ¿no? Porque de eso solo no se va a poder vivir, ¿no? Y es un equipo que a mí me gusta mucho cómo tiene esa naturalidad para encontrar esos terceros hombres que lo van repitiendo constantemente, como vemos en este quiz, ¿no? En este clip, ¿no? Descenso, apoyo y jugador se identifica como una cara, ¿no? Pero se identifica como una cara, ¿por qué? Porque muchas veces ya previamente está, digamos que establecido o generado ese espacio donde baila el balón, ¿no? Y luego también se hace con el timing perfecto, porque no es una cara que quizás termina cortando el ritmo, que termina haciendo que la progresión vaya por otro sitio, ¿no? Es decir, al final tienen esa relación bien establecida y son combinaciones que me parecen muy ricas, ¿no? Y que, como decía, hemos insistido mucho en el juego interior de este equipo porque simplemente nos parece una de sus armas, ¿no? Al final, luego, después, la calidad individual es la que va a marcar muchas veces hasta dónde es capaz de llegar, pero bueno, a nivel de intenciones yo creo que lo tiene muy claro, ¿no? Lo tiene muy claro cuáles son las rutas preferidas de este equipo a la hora de construir. Y Nori, que también al final es el reconocer qué tipo de jugadores tiene, la naturaleza de los mismos y tratar de construir determinados contextos que lógicamente el entrenador determine que pueda terminar potenciando a esos jugadores que creen más determinantes, porque lastimosamente en el medio de ese proceso todos los jugadores no se van a ver potenciados porque no puedes crear un rol ideal, un contexto ideal para cada uno de ellos. Más bien tienes que tratar de buscar esos jugadores que más te pueden subir el techo del equipo y generar contexto para que ellos terminen influenciando también a los demás. Y a mí me ha llamado la atención también el cómo los jugadores, sus propios compañeros, detectan que Sergi Gómez es capaz desde su pase y desde esas relaciones socioafectivas que puede llegar a tener, el generar determinadas líneas de pase o el generar determinada, digamos, cierta combinación en corto y demás, que le pueda dar determinada progresión al equipo. Es decir, Oyarzábal sabe que si el balón lo tiene Aramburu o Odriozola, o si lo tiene Sergi Gómez, quizás el movimiento que hay que hacer es diferente. Quizás con uno es más fijar al central, quizás con otro es más venir a esa línea de pase que puede llegar a abrirse. Y habla un poco también de cómo el equipo se entiende y cómo se respetan también las la naturaleza de cada uno de ellos. En esta siguiente acción, Nori, estaremos viendo cómo sobre todo también se prioriza. Aquí estaremos viendo con Subeldía, que eso es otro de los temas. Al final juegan con dos centrales derechos y se ve muchísimo dentro del equipo como en ocasiones, en vez de buscar pase directo fuera, cómo priorizan intentar esas progresiones de carriles interiores. Muchas veces también como Subeldía busca al arquero y sobre todo el intentar recoger esa segunda pelota en caso de que ese primer duelo no se pueda ganar. Sí, Monchi, sobre todo yo creo que
es un equipo como tú decías, ¿no? Que evita muchas veces ese primer pase exterior. Para mí por varios aspectos. El primero, la habilidad pasadora de Remiro. Luego, porque es un equipo que a pesar de tener buen juego interior, a pesar de tener jugadores como Soler, como Eñaturriente, como Rochatei, no abusa tanto de ese pase central a medio centro como se ha usado, por ejemplo, con el equipo con Imanol, ¿no? A sabiendas, obviamente, del buen pie que tiene Remiro, ¿no? Y muchas veces esos contextos o esos pases que parece que no generan nada o parece que incluso que son perjudiciales, que te van a jugar esos pases de central muchas veces a portero, muchas veces lo que genera es tratar de acumular un pase extra, tratar de que el rival dé un salto extra y con esos balones largos, primero, oye, sabes, que engaña muchísimo en lo que es el juego directo, porque parece que no, pero sí, y mucho. Y también, ¿por qué? Porque el equipo tiene muy bien establecido que una vez se logre acumular eso en esas situaciones de pases, en esos primeros pases, que haya contexto favorable para lanzar, una vez se logre esto, el equipo va como flecha a activarse para intentar ganar la segunda jugada o al menos que el rival no pueda asentarse con balón una vez se dé esa situación de caos, ¿no? Al final en esa situación de caos que se dan muchas veces en estas situaciones tras juego directo, ellos suelen salir ganadores, ¿no? Y cuando salen perdedores, el equipo al menos se encuentra en digamos que en una zona de campo donde no les molesta, ¿no? No les molesta volver a reestructurarse sin balón. ¿Por qué? Porque entienden que están generando contextos favorables para ellos, ¿no? Y nada, me parece interesante, pero bueno, sobre todo yo creo que se explica un poco por el pie de Remiro también, que muchas veces, aunque ya no se vea tan, digamos que de manera tan llamativa como se veía con Imanol, la importancia en la salida de balón, ahora la sigue teniendo, ¿no? Lo único que ahora la sigue teniendo, digamos que con relaciones más largas y con su golpeo en el largo, ¿no? No tanto en cortico como sí lo tenía con Imanol, ¿no? Es un gran cambio en cuanto a la forma, pero bueno, en el fondo yo creo que es bastante parecido, ¿no? Porque al final tú sabes que mi opinión que al respecto sobre la utilización del arquero en salida de balón, pero bueno, en este caso a mí sí me gustan, pero me gusta lo que terminan logrando, básicamente porque no arriesgan demasiado, ¿no? O arriesgan solo lo necesario y cuando de verdad identifican ventaja, cuando de verdad Remiro identifica ventaja ya sea con Rochatei, con Carlos Soler, con Turriente, con esos jugadores en carriles centrales, ¿no? Y nada, me parece interesante, sobre todo también lo que hablamos al principio, ¿no? Cómo evita muchas veces ese pase central lateral. ¿Para qué? Porque más allá de que Sergi Gómez tiene un grandísimo pie, el equipo busca no ir fuera o busca ir fuera solo cuando la jugada lo pide de verdad y solo cuando la ventaja se puede generar, ¿no? Y al final son, digamos que, sobre todo intenciones que al final los jugadores son capaces de identificarlas y son intenciones que al final terminan estableciendo patrones, ¿no? ¿Por qué terminan estableciendo patrones? Porque al final todo el mundo tiene claro cuál es la idea, cuál es lo que se pretende hacer, ya la ejecución va variando según la dinámica de la jugada, pero si tienes claro las intenciones, probablemente sea muchísimo más fácil tomar decisiones y luego poder ejecutar mejor lo que te está pidiendo el juego en sí, ¿no? Y que al final también a mí, Nori, me resultó llamativo porque cuando estábamos viendo esta Real Sociedad, lógicamente equipos muy diferentes, con otras intenciones detrás, pero me venía a la mente determinada comparación con lo que puede llegar a ser el Aston Villa y cómo en ocasiones a veces no solo un determinado dibujo o una determinada expresión puede terminar confundiéndonos, porque quizás el Aston Villa, siendo un equipo también que adopte por este juego interior, que quizás pueda partir de una primera línea con un doble pivote, la forma de conquistar la profundidad es diferente. Quizás con delanteros que más que estar interviniendo constantemente los apoyos, que también lo hacen y muy bien, quizás con la presencia de Walking mucho más como una amenaza, sí, de espalda de centrales, quizás con unos laterales que le interesan más que cuando reciban esa pelota sea en profundidad,
con otros jugadores proyectando, y esta Real Sociedad quizás la forma que tiene de activar esos laterales, y ahora la estaremos viendo también, es otra quizás con el propio Sergi Gómez, más como un lanzador en ocasiones que no como un jugador que en ese último tercio va a ser un centrador. O sea, al final es como también determinados dibujos y demás puede darnos cierta información, determinada ocupación espacial puede darnos cierta información, pero al final los quienes son la verdadera diferencia dentro de este juego. Y hablando de quienes, mencionabas la figura del arquero y mencionabas Remiro. Y en esta ocasión estaremos hablando de la relación que existe entre Remiro y Oyarzábal. Sin dudas, una de las mejores situaciones de progresión que encuentra esta Real Sociedad y una de las mejores formas también para implantar su plan de partido, su modelo de juego y al final, qué tan natural se termina dando y como lo decíamos ahorita, el cómo se termina aprovechando, porque es el timing con el que sucede. Oyarzábal sabe a dónde tiene que ir y Remiro sabe también dónde tiene que colocar la pelota y con la precisión también que lo hace. Y esta jugada también es muy ilustrativa. Nuevamente Sergi Gómez activándose como posible lanzador tras un balón que pasa previamente por Oyarzábal, pero que nace de los pies de Remiro. Simonchi, un poco yendo de la mano de la tendencia de hoy en día, ¿no? Al final hoy en día te van a apretar hombre a hombre, la mayoría de los equipos te van a apretar hombre a hombre arriba y tú tienes que encontrar la ventaja, sobre todo en esa socioafectividad, pero sobre todo en situaciones de duelo, ¿no? Al final tienes que buscar ganar duelo, porque muchas veces incluso ni te terminan saltando a portero, y cuando te terminan saltando a portero ya te lo hacen de una manera tan, digamos que con una trayectoria tan inteligente que muchas veces no te terminen, no puedes ni encontrarte el tercer hombre, ¿no? Y cuando a la Real lo presionan, tiene la solución más vieja y eficaz del mundo, ¿no? Conexión con el punta y generar contextos para, obviamente, aprovechar luego lo que termina pasando luego de que se dé esa primera conexión inicial, ¿no? Ese primer punto de contacto inicial, ¿no? Como te decía anteriormente, quizás lo gracioso aquí es que bueno, es algo que yo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero quizás por prototipo, por lo que fue en sus inicios, Oyarzábal todavía se le asocia que incluso, sobre todo en contextos más mainstream, ¿no? Con una especie de falso 9 o cosas así, ¿no? Pero Oyarzábal es un 9 de los pies a la cabeza, ¿no? Y sobre todo en el juego directo me parece que es un jugador muy inteligente. Me parece un jugador muy inteligente en general en todos sus movimientos, ¿no? Pero en el juego directo es un jugador muy capaz, un jugador que saca ventaja de su cuerpo, que saca ventaja de su posicionamiento, que ve muy bien todo lo que está ocurriendo hacia alrededor, incluso cuando tiene los ojos puestos en un balón que va a venir a 40, 50 metros, ¿no? Que eso me parece muy importante, ¿no? Tener esa clarividencia y esa claridad mental para saber qué tiene que hacer y dónde están parados todo el mundo y dónde va a estar la próxima ventaja, ¿no? Dónde va a estar la siguiente ventaja tras su intervención, ¿no? Jugador, me parece, jugador junto con Gorrochatei, más estructural del equipo, pero bueno, nada más que por un tema de jerarquía me parece que había que mencionarlo, ¿no? Y sobre todo me quedo con la simpleza de la solución que encontró Pellegrino Materazzo, que al final es algo que está ahí, por lo que yo abogo muchísimo y que creo que al final es muy eficaz, ¿no? Al final, hoy en día, si te van él al hombre, voy a identificar quién es mi mayor ganador de duelo, voy a tratar de darle el mejor contexto posible, que me reciban de la mejor manera posible, de ser posible, tratar de emparejarlo con el jugador más débil de mi rival y ahí a tratar de ganar duelo, ¿no? Y aquí se juntan, convergen dos factores muy diferenciales, uno, ya sabes, como ese ganador de duelo en juego directo, y el pie de Remiro, que me parece muy importante, ¿no? Porque quizás con otro portero de otro tipo de precisión no se pueda establecer esta relación, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás el balón va un metro más a la derecha de lo que debería ir y ahí ya no, el duelo es diferente, ¿no? Ya ganar el duelo ahí es diferente, ¿no? O pues quizás si luego termine ganando, ya lo que va a ocurrir después ya te queda en una situación o un contexto bastante más incómodo que si te cae un metro a la izquierda donde te tenía que caer, ¿no? Para donde estaba diseñada la jugada, ¿no?
y la verdad que Ramiro jugó un portero muy, muy preciso, y Oyarzábal se ha aprovechado de esto, y la Real Sociedad se ha aprovechado de esto, y es un equipo que ya no necesita esa cantidad de cosas ejecutadas a la perfección que quizás necesitaba con Imanol para salir bajo presiones, ¿no? Quizás sea menos estético, por así llamarlo, ¿no? Estas salidas de presiones, pero por momentos son bastante eficaces también, ¿no? Así que me parece muy interesante. Y un tema de precisión y también de lectura por parte de Ramiro, porque si es difícil tener la capacidad técnica para conectar con el jugador indicado en el momento indicado, con la potencia adecuada, la trayectoria adecuada, también la lectura de saber hacia dónde tengo que ir, qué cantidad de jugadores tengo cercano de determinada zona para poder recoger qué determinado segundo balón, y el arquero al final Vasco lo termina interpretando muy bien. Y ahorita cuando decías cuando soltarla también, esperar el momento exacto, que cuando Oyarzábal está pegado a su marca y se termina despegando, cuando se puede, cuando ahí va a coger el impulso necesario, hacia dónde puede ir ese impulso para favorecerle esa trayectoria inicial. Es decir, hay muchísimas cosas también micro que ya te digo, con otro portero probablemente no fuera posible. Sin duda, Nori, ahorita decías que Oyarzábal es un 9 de los pies a la cabeza. ¿Y qué 9? Porque sin duda es de los mejores de la liga y del mundo, y de los que más se disfrutan. Y también cuando te estabas comentando ahorita respecto a Oyarzábal y la capacidad que tiene de activarse en esos duelos y ante presiones a pares, lo tan importante que es ganar duelos. Si hay algo también que yo, en un poco una opinión que me he logrado formar viendo este fútbol de presiones a pares, sobre todo en los reinicios y demás, es el valorar muchísimo más a ese futbolista que tiene la capacidad de ponerte al equipo de cara, que tiene la capacidad de poner a los rivales a correr. Porque al final, el estar en constante duelo, que un solo jugador, que me gustó muchísimo esa frase que utilizaste, que el de Gerald con Gerald Moreno en el del Villarreal, que decía ese jugador que hace crack, ese jugador punto de quiebre, sea mediante un apoyo, sea mediante venir a aguantar la pelota y conectar, sea mediante una peinada, sea mediante un giro como lo hace Nico Paz, sea mediante una pared como la puede llegar a realizar el propio Nico Paz por momentos, sea mediante un regate. Los recursos los tienen los jugadores en sus manos, en este caso en sus pies, y en su cabeza, y en la forma que tienen de relacionarse con sus compañeros, con el espacio y demás. Esos espacios y soluciones que son capaces de encontrar. Pero todos esos futbolistas, utilizando las propias herramientas con las que cuentan, que son capaces de ponerse de cara y por ende de poner de cara a su equipo, son sin dudas una herramienta valiosísima en cualquier momento de juego, contra cualquier tipo de presión o de estructura rival, pero sobre todo ante estas presiones a pares, porque al final te desmontan toda una estructura por solo ganarte ese duelo. ¿Y en qué zona te lo ganan? ¿Con qué compañeros o relaciones que se puedan llegar a formar a partir de ahí? Y creo que, bueno, que eso también habla muy bien de Oyarzábal en este caso, y todos los contextos que ha sido Materazo capaz de generar, y sobre todo que se vio en ese partido, que este primer clip es en el partido de Lecce, que al final es un equipo que busca esos emparejamientos. Nori, y hablando de presiones a pares, vamos ahora a una Real Sociedad que en esto, más que querer dar cátedra, escuela, crear una nueva tendencia, creo que ha seguido bastante la tendencia actual, que es tratar de emparejar lo más rápido posible ante determinadas situaciones en que se detecte, como en esta ocasión, un pase atrás, todo el mundo tomar sus referencias, tomar sus pares, y a partir de ahí no saltar a portero, muy determinante dentro de esta situación, no saltar a portero y mantenerte emparejado, y como también en este clip lo mostramos, cómo el central termina su verdía cruzando de eje con su compañero a la hora de perseguir la marca. Normalmente sí, los compañeros se hablan, dialogan, intercambian marcas, pero en ocasiones el cómo, si veo que está muy lejana mi distancia con el compañero, continúo persiguiendo aunque me cruce de eje, y luego le está preparado también para ganar esa segunda jugada. Y luego en esta ocasión volvemos a ver cómo no se salta sobre arquero, en este caso frente al Atlético de Bilbao con Unai Simón en el arco. Sí, Monchi, a mí como solución me gusta mucho, ¿no? Al final, si el arquero me quiere
me quiere meter un pase de 30 a 40 metros, yo puedo prepararme para eso, ¿no? Yo puedo asumirlo, ¿no? Pero ese salto contra portero muchas veces sí se tiene que hacer muy bien, ¿no? Se tiene que hacer muy bien porque muchas veces si te terminan encontrando al libre que tú terminaste soltando en emparejamientos al hombre, ya ese reajuste te pilla muy largo, ¿no? Y al final la ansiedad muchas veces también termina siendo un factor diferencial aquí, ¿no? Al final el portero, por más allá de que tenga paciencia, más allá de que quiera construir, al final sigue siendo el portero, ¿no? En el segundo clic incluso vemos a un Unai Simón ganando metros, pero al final se termina quedando sin solución y tiene que tomar una decisión, ¿no? Y tiene que tomar una decisión y yo creo que al final esto es algo que la Real Sociedad, como tú dices, no es que esté marcando una tendencia, no es que esté marcando cátedra ni nada por el estilo, pero yo creo que como todo dentro del fútbol y dentro de este deporte como tal, ¿no? Lo que hagas tienes que decidir a hacerlo bien, ¿no? Al final es un equipo que yo creo que a nivel de presión, si lo comparamos con lo que era la presión del equipo de Imanol, no hay color, porque aquel me pareció uno de los mejores equipos que presionaba en Europa, al menos la mejor versión de la Real de Imanol, digamos que con patrones bastante distintos, aunque ese equipo sigue se emparejaba bien en carriles centrales, ¿no? En carriles centrales yo creo que hay pocos equipos más agresivos y más incómodos para encimar a sus pares que lo que era aquella Real Sociedad, ¿no? Ahora el camino escogido es otro, pero yo creo que al final es un equipo que no es el que más roba arriba, pero tampoco es el que más permite o digamos que queda en situaciones muy desfavorables o queda partidos porque le superan la presión constantemente, ¿no? Es un equipo que en esos escenarios, digamos que por ponerle un nombre, se suele navegar en aguas tranquilas, pero al final yo creo que le sale rentable, ¿no? Y le es favorable y yo creo que es bastante inteligente lo que termina haciendo, ¿no? Al no tener una presión muy estructurada, vamos a tratar de buscar una referencia individual primero y si hay que dejar un libre ya sabemos cuál es, ¿no? Al final el portero en teoría es el jugador menos capaz para hacerte daño, ¿no? Así que decisión inteligente sobre todo, que sobre todo me parece que va de la mano un poco con lo que veníamos hablando de Pellegrino Matarazzo, ¿no? No es que esté reinventando el fútbol, pero está haciendo cosas que van a favor de la lógica, que van a favor de las características de sus jugadores y eso al final muchas veces los equipos lo terminan agradeciendo, ¿no? Al final muchas veces los resultados pasan constantemente por ahí, ¿no? Por la comodidad que encuentra el jugador para sacar sus mejores virtudes. Nori, yo ahorita comentabas de Oyarzabal y lo diferencial que es dentro de lo que es ese modelo con balón, pero también ahora tenemos un clip en el que Oyarzabal lidera la presión del equipo. La lectura tan buena que tiene a la hora de esos momentos con balón, pero también esos momentos sin balón a la hora de liderar a sus compañeros. No solo cuando mencionamos liderar es desde ese apartado de la responsabilidad, de la valentía, de ese empuje, ir hacia adelante, sino también con la inteligencia táctica detrás, de saber detectar qué momentos, qué perfiles, o sea, al final estamos hablando de un futbolista muy completo y del cual disfrutamos muchísimo. Y acá lo podemos ver, cómo se comunica con sus compañeros y le va dando la instrucción de ir, pero luego cuando son capaces de encontrar ese jugador que se estaba quedando en su espalda, cómo tener la capacidad también, desde la frenada que hace, de no eliminarse por completo y permitirle que el rival termine progresando mediante lo que puede llegar a ser una conducción. Quizás él ya ver el movimiento de apoyo del mediocentro, detecta que al final el mediocentro ahí muy rápido lo que hace es ir a rebotar hacia el jugador que queda liberado y como también con la trayectoria que viene luego termina tapando, si mal no me equivoco, la línea de pase sobre ese mediocentro que participó previamente y obliga ya prácticamente a que ese pase no constituyese una ventaja, sino que tenga que volver ya con un balón que vuelva a viajar un poco más lejos, con el equipo más cercano y sobre todo con ese compañero más encimado sobre arquero. Sí, Monchi, sobre todo a nivel de liderazgo y de IQ, me parece
que es el jugador diferencial del equipo sin balón también, ¿no? Ya siempre me ha parecido, todo el que me ha podido leer por Twitter, sobre todo, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Me ha parecido un fenómeno como presionador, como ese eje que lanza las presiones, sobre todo cuando el boom de las presiones en intermedia entendía muy bien esto, y ahora yo creo que también lo hace muy bien, ¿no? Y yo creo que si a algún jugador Pellerino Matarazzo le da licencias para salirse del plan, es a Oyarzabal, ¿no? Muchas veces ese jugador que es el que termina decidiendo si vamos a ser un poquito más agresivos, si vamos a ser un poquito más cautos, ¿no? Que muchas veces esto es lo más habitual, porque al ser el jugador más adelantado es el que termina un poco más marcando el camino, ¿no? Pero eso también hay que saberlo llevar de manera cerebral, ¿no? Hay que saber llevar y entender cuándo hacerlo y cuándo no, ¿no? Si nos fijamos en el clip, es un jugador que constantemente está mirando hacia atrás. Constantemente él sabe lo que está ocurriendo a su espalda, lo que va a ocurrir una vez él decida o él tome esa decisión, ¿no? Y esta jugada me parece bastante ilustrativa por eso que tú comentas, ¿no? Por esa capacidad de primero amagar que va, luego frenarse, luego saber que el jugador que va a encontrar, saber que tiene que hacer ese reajuste, no ahorrarse ese esfuerzo, y una vez que se termina activando esa primera presión, ya luego todo lo demás se termina desencadenando, ¿no? Porque hay un segundo centro sobre arquero, porque hay un segundo centro sobre arquero, ¿por qué? Porque al final es imposible, una vez se ha dado esa secuencia con ese primer salto inicial de Oyarzabal, que el arquero vuelva a tener tiempo y espacio, ¿no? Y al final la jugada termina donde termina, porque se sigue una propia lógica de lo que está de lo que está ocurriendo, ¿no? Ahí si lo vemos en detalle, vemos cómo una vez ya ese balón llega a central externo, a central derecho, perdón, a ese central sobre el que reajusta Oyarzabal, y una vez sale el balón de pie, prácticamente se da ese salto de jugador de lado débil sobre arquero, porque entiende que ya con la distancia es demasiado larga entre ese pase central a Botero, ese jugador, digamos, que suelta, es básicamente imposible encontrarlo, y también que al final al ser el último hombre, Unai Simón tampoco es que se va a poner digamos, que a tomar demasiado riesgo, ¿no? Pero todo nace ¿de qué? De una decisión de Oyarzabal, ¿no? ¿Por qué? Porque él es capaz de identificar no solo el escenario que está viendo, sino todo lo que puede ocurrir después, y lo logra, digamos, que intuir de manera correcta, ¿no? Y de nuevo insisto, ¿no? Me quedo con que es un jugador que siempre entiende lo que está atrás suyo, ¿no? Siempre sabe lo que está atrás suyo, porque está constantemente mirando hacia atrás, y porque también tiene también esa intuición y esa capacidad de digamos, que desde reajustar constantemente sobre la marcha, ¿no? Como tú dices, ¿no? Con distintas velocidades en los saltos, a la hora de frenarse, de cambiar de dirección. Y ojo, me parece muy importante algo también, ¿no? No es lo mismo que te vaya a presionar Monchi, que te va a presionar Noriela, que te va a presionar Oyarzabal, ¿no? Y eso también es algo que los jugadores rivales lo entienden, ¿no? Y entienden que Oyarzabal es un jugador que te va a meter en aprieto, ¿no? Que te va al menos a exigir ejecutar bien, tomar buenas decisiones, y eso, como quiera que sea, siempre es un condicionante importante. Y que sin duda, cuando hablabas ahorita de lo que fue ese proceso bajo la tutela de Imanol y lo bien que presionaban, es como también cuando un entrenador llega a determinado proyecto, esa memoria que queda dentro de determinados jugadores que ya independientemente del modelo de juego que pudieran haber llegado a tener con Imanol Alguacil, que hoy sea muy distinto en estas presiones y demás, conceptos individuales, conceptos micro que al final se quedan de esa etapa que quizás le pudieron terminar aportando, y cómo luego quizás Soy Materazo, cuando termina llegando, no tiene que detenerse a ser él el jugador que le tiene que venir a transmitir determinados conceptos, fundamentos micro, fundamentos individuales a estos jugadores, sino que ya vienen con una base muy sólida, que ya el trabajo con ellos llega a ser más fácil. A veces, cuando un entrenador termina tomando un equipo, muy importante también es el entrenador que lo terminó dejando, o los entrenadores que previamente pasaron por ahí o bajo
o estos jugadores a los que vas a llegar, bajo qué otros entrenadores han estado y cómo trabajan, porque al final, bueno, son detalles que no son menores. Nori, ahora estaremos viendo comportamientos sobre todo en última línea y los emparejamientos que se van dando ante estos jugadores que constituyen amenaza. Podemos ver a Aramburu, el que estaremos hablando luego, saltando fuera, cómo ante un posible movimiento de ruptura, cómo el mediocampista acompaña sobre ese intervalo, central se va a emparejar sobre el jugador que también va en zona entre líneas, cómo Suberdía aquí también, en un momento ya cuando ve que el balón llega al sector lateral y que puede finalizar en una especie de centro lateral, sí ya va un poco más al área, pero cómo termina aguantando hasta último momento, sobre todo atendiendo posibles saltos si el balón va adentro en zonas entre líneas, que nos indica un poco también a las claras de cómo buscan ser muy agresivos ante esas posibles conexiones dentro, como en esta segunda imagen que lo vemos con Suberdía yendo a robar en zonas entre líneas, mejor dicho, yendo a recuperar el balón en zonas entre líneas. Sí, Monchi, hoy con la tendencia que hay hoy en día de mucho emparejamiento al hombre, vemos constantemente equipos que en esa segunda línea están constantemente emparejados, prácticamente el bloque como que no agarra forma, ¿no? Muchas veces al estar muchas situaciones de hombre a hombre no existen líneas como tal, ¿no? Y en este caso me llama la atención la Real Sociedad que Horta en principio, obviamente, siempre pongo el paréntesis porque las dinámicas de juego son las que son, pero ahorita en principio en que esa segunda línea esté bien zonada, por así llamarlo, tapando líneas de pase, bien orientada, por así llamarlo, y sea la última línea la que asuma muchas veces comportamientos directamente al hombre, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces con la tendencia también que existe hoy en día de los equipos rivales poniéndote jugadores a fijarte sobre última línea, muchas veces no alcanza con solo 4, ¿no? Y muchas veces, por eso vemos muchas veces un medio centro cayendo a intervalos, cayendo a zonas entre centrales, es decir, por donde le lleve la dinámica de juego, ¿no? Pero sobre todo entendiendo que la prioridad conceptual, por así llamarlo, es tratar de que los jugadores que están fijando sobre última línea estén bien emparejados, ¿no? Que tiene sus pros y sus contras, sí los tiene. Yo creo que lo ha demostrado, ¿no? Pero yo creo que sobre todo a nivel mental le da ese chip de al tratar de intentar ser proactivos en esos saltos y ser o tener ese puntico de agresividad. Yo creo que a nivel mental le da cierto plus al equipo que lo suele agradecer, ¿no? Y sobre todo ahí sí hay un cambio con lo que intentaba hacer Francisco también, ¿no? Entonces yo creo que también esa activación mental muchas veces le viene bastante bien al equipo. En esta siguiente imagen sí estaremos viendo sobre todo a cómo el equipo también prepara determinados contextos para que sobre todo ante los extremos rivales o ante esa recepción de ese jugador amplio y profundo rival, cómo Aramburu se presenta como duelista, cómo es un ganador de duelos nato y en este tipo de situaciones ante estos extremos que pueden intentar buscar más determinados regates, cómo la Real Sociedad lo emplea y sobre todo permitiendo que los centrales ya sí se mantengan a referenciarles las posibles amenazas que estén dentro del área y demás, a poder abrir muchísimo más ese intervalo y que entonces la posible ayuda, la posible cobertura sea de un mediocampista que se incorpora posteriormente a estar en la ayuda, como estaremos viendo en estas imágenes. Sí, Monchi, al final yo creo que va un poco entrelazado con lo que hemos venido hablando, ¿no? Hemos tratado de entrelazar un poco los puntos y me parece interesante, ¿no? Al final hay que siempre respetar las características de los jugadores y tienes un jugador como Aramburu, que es un duelista por excelencia, yo creo que es su mejor virtud. Yo creo que es lo que sustenta su participación en los 11 y en la superélite como tal. Hay que tratar de aprovecharlo, ¿no? Luego obviamente tiene su Gary Cruz, ¿no? Tiene partidos donde si no tienes el día, muchas veces lo dejas a merced de pocas ayudas, ¿no? Y sobre todo también contra rivales potentes, lo vimos contra Vinicius, por ejemplo, en el partido en el Bernabéu, que sufrió mucho, ¿no? Al final, como quiera que sea, es un poco caro Cruz, ¿no? Pero yo creo que en el 90 y tantos % de las veces le renta, ¿no? Quizás en partidos puntuales, al final puede existir un poco más de cintura para salirse un poco de ese patrón, pero yo creo que también Aramburu es un jugador que
que necesita también de esa confianza por parte del entrenador, ¿no? Vimos un inicio de curso bastante flojo y yo creo que al final lo que hemos hablado durante todo el programa, ¿no? Durante toda la grabación, ¿no? Al final darle al jugador comodidad, brindarle contexto favorable, darle confianza, muchas veces te termina generando buenos dividendos, ¿no? Y la decisión de Pellegrino Matarazzo va un poco en función de las características también de Aramburu, ¿no? Un jugador que no te va a marcar, digamos, estructura, por así llamarlo, pero sí te va a hacer, sí te va, digamos, que a apuntalar ciertas cosas, ¿no? Al final es un poco lo que tú dices, ¿no? A la defensa del área, cuando el balón está por esa zona, al final tiene unos comportamientos muy marcados y sobre todo que están enfocados en que Aramburu gane el duelo, ¿no? Al final ellos asumen que Aramburu va a ganar el duelo o al menos no lo va a terminar perdiendo, ¿no? Y ya te digo, como todo, tiene sus pros y sus contras, pero también le pongo ese puntico mental a favor y que sin duda, yo creo que sin ningún tipo de duda, desde la llegada de Matarazzo, han logrado recuperar una muy buena versión del jugador venezolano que no estábamos viendo a principios de temporada, ¿no? Y al final, insisto lo mucho, soy muy pesado con lo mismo, ¿no? Pero insisto mucho en eso, ¿no? Al final, muchas veces, la mayoría de las veces, el éxito pasa por ahí, ¿no? El éxito pasa porque tus jugadores se acerquen a la mejor versión posible, y si la mejor versión posible de Aramburu es meterlo en marrón y dejarlo en situaciones de 1 contra 1 y que él se crezca desde ahí, bienvenido sea. Y sobre todo porque si al final fuese un jugador que pierde mucho en estos duelos o que luego termina cometiendo muchísimos penaltis o se va expulsado según qué situación, tienes que correr con esos riesgos, pero luego si es un jugador que está dispuesto porque se siente bien dentro de ese determinado contexto y tú sabes que te está ganando duelo y demás, te permite a ti tener un salvoconducto, digamos, en otras situaciones de juego o priorizar ya también quizás otras zonas que previamente podían llegar a ser más sensibles. Nori, un poco relacionado también con lo que es la defensa del área, vamos a estar viendo ahora esta situación que sobre todo por el tipo de emparejamientos que se dan sobre última línea y esos saltos que se dan sobre ese poseedor, algo que es habitual dentro de esta Real Sociedad, digamos, ahora, el lateral saltó sobre el poseedor rival, el primer jugador por detrás de él yendo a zona, pero luego como a partir de ahí los otros tres de la línea, los otros dos de la línea terminan emparejándose, pero sobre el jugador que se incorpora en esa primera altura de rival. O sea, por ejemplo, en este caso, no se emparejan sobre este segundo jugador hasta que no cae en esa línea y ya luego el lateral termina dejando el que está en su espalda, que prácticamente puede terminar atacando el segundo poste, pero porque se está emparejando sobre ese jugador que está atacando esa primera altura. Pasan de atacar en un 1+2 a posteriormente en Barcelona con creo que Ferran ganando altura, a hacerle una especie de 2 más nada, porque el otro jugador se retira de esa segunda altura. Sí, Mochi, un poco lo que hemos venido hablando. Matarazzo no ha venido a inventar nada, no ha venido a revolucionar nada, pero ha venido a hacer las cosas bien. Ha venido a tratar de darle comodidad a sus jugadores, ha venido a tratar de que el equipo se reconozca dentro del campo, que los jugadores entiendan qué tienen que hacer, cuáles son las intenciones, sin tanto revuelo que le haga explotar un poco la cabeza. Y esto al final es una típica, yo lo veo muchas veces así, ¿no? Yo creo que al final dentro del área cogen una típica defensa zonal de primer central protegiendo primer poste, segundo central. Para mí, obviamente, termina emparejado porque la situación, porque le pasa a alguien por ahí, ¿no? Pero al final lo que estás protegiendo punto penal o ese eje, o ese segundo eje, por así llamarlo, y lateral del lado contrario protegiendo segundo palo, ¿no? Y al final tienen esto muy establecido y por eso que vemos este tipo de rotaciones, ¿no? Suelto uno, dejo uno, me sigo con el otro, y también como son capaces también de proteger la segunda altura, ¿no? Con los mediocentros, ¿no? Es decir, bastante ortodoxo, bastante común, pero eficaz, y al final
se nos ha olvidado un poco esto, ¿no? Se nos ha olvidado ir un poco a lo básico, a lo común, a lo que ha funcionado toda la vida. Incluso lanzo una reflexión aquí un poco al aire, porque me viene bastante bien, aunque no tiene nada que ver con esto, ¿no? El tema de los centrales de hoy en día. Yo, por ejemplo, viendo al City, viendo a Guehi, muchas veces digo, no me parece un central espectacular en nada, pero me parece un central correcto. Y ya con eso me basta. Me basta porque hoy en día prácticamente no vemos centrales de ese tipo, no vemos centrales correctos, por así llamarlo, ¿no? Que lo que antes se decía, quizás como, no vamos a decirlo así, no, pero de manera despectiva, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Es un central correcto y ya. Hoy en día para mí me parece una virtud, ¿no? Porque estamos tan obsesionados con ciertas cosas que sí, que suman, que son estéticamente muy buenas, pero al final no se nos pueden olvidar las bases, ¿no? Y las bases muchas veces pasan por la sencillez, por la simpleza, por hacer lo que se ha hecho toda la vida, obviamente siguiendo las tendencias actuales, porque eso nunca se puede obviar, obviamente, porque al final te va a pasar la rueda si lo terminas haciendo, pero ir un poco también a favor de la propia lógica del juego, que sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, y los espacios siguen siendo los mismos, al final hay zonas que son muchísimo más sensibles que otras, que siempre han sido así, y al final hay que, digamos que hay que tener la cabeza muy clara a la hora de escoger qué tienes que hacer, ¿no? Y ya te digo, pues quizás alguien que no haya visto demasiado la Real Sociedad, cuando el cambio de entrenador pueda pensar que ha venido una revolución estratosférica, se está reinventando el fútbol en Anoeta, pero no ha sido para nada así. Simplemente se ha buscado la comodidad del jugador, simplemente se ha buscado que las cosas fluyan de la manera más natural posible, y un poco dentro de esa naturalidad, simpleza y ir a favor de la lógica es donde yo creo que ha estado el éxito de este equipo, ¿no? Y luego el éxito ha estado también obviamente porque tiene a Borrochatei, porque tiene a Oyarzabal, porque tiene ahora un muy buen Guede, tiene a Sergi Gómez, es decir, tiene muy buenos jugadores, tiene Mimbre, que estaban un poco deprimido, ¿no? Con falta de confianza, porque no habían encontrado con Sergio Francisco la comodidad que sí han encontrado ahora con Pellegrino Materazzi, ¿no? Al final de eso se trata todo, ¿no? Al menos mi opinión, ¿no? Que puedo estar equivocado, evidentemente, pero cada día valoro más este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de perfiles de equipo donde se busca sobre todo eso, ¿no? Naturalidad, complementariedad, pero bueno, sobre todo que el jugador se sienta cómodo. Sí, Nori, y quien se sintió muy cómodo también fui yo durante este espacio. Siempre charlar contigo es una riqueza enorme, termino aprendiendo muchísimo y sobre todo lo termino también disfrutando muchísimo, que le doy tanto valor al conocimiento como al disfrute de poder charlar acá siempre sobre el juego. Nori, decir que la Real Sociedad, tal como comentábamos al inicio, se encuentra a día de hoy en la 10ª posición. Al momento de grabar este episodio, el último partido que habían disputado fue el empate frente al Oviedo, pero decir que sobre todo a nivel de resultados, a nivel de dinámicas, se ha visto un cambio desde la llegada de Materazzi y esperemos que pueda continuar sumando dinámica positiva, ver si el equipo es capaz de colarse en Europa, dígase en Conference, en Europa League, que al final siempre es importante para un proyecto como el de la Real Sociedad, que en estos últimos años siempre ha estado bastante vinculado a lo que son las competiciones europeas, y sobre todo para que jugadores de este nivel estén teniendo muchísimo más juego y hacernos disfrutar también de lo que puede llegar a ser estos campeonatos de viejo continente. Nori, agradecerte y cederte la palabra para que te despidas también de quienes estén del otro lado de la pantalla, que seguro estoy que se lo disfrutaron muchísimo, independientemente de por las participaciones de nosotros, por lo que terminan viendo también de esta Real Sociedad, que al final es un equipo que gusta y agrada. No, y también recordar que están encaminadísimos en la Copa del Rey, ¿no? Evidentemente, eliminatoria muy abierta, pero yo creo que 1-0 de visitantes es un resultado inmejorable, ¿no? Y nada, un poco en la línea de lo que hemos venido hablando, Mochi,
un equipo que a mí personalmente me gusta, tiene un par de jugadores que me llaman muchísimo la atención. Estoy siguiendo muchísimo a Gorrotxategi porque desde el minuto 1 me gustó muchísimo. Como te decía, ¿no? Impresionante la capacidad que tiene este club, esta cantera de sacar medio centro. Ya te digo, el que no haya seguido mucho la Real Sociedad, que lo haga, pero bueno, que sobre todo se fije a mí Torrientes me gusta mucho, pero bueno, sobre todo en Gorrotxategi, que es un jugador que ya te digo, que tiene toda la pinta de que va a terminar en algún club más importante, ¿no? Para no demeritar a nivel europeo, y que da que a nivel también de juego me parece que es un deleite verlo, ¿no? Al final es un jugador que en una posición muy, muy rica, que a mí personalmente me gusta mucho. Es un jugador muy, muy disfrutable. Y Nori, el timing también que tiene la dirección deportiva de la Real Sociedad para soltar a un Zubimendi que estamos viendo en nivelazo de Ángel Lácena, pero ya con un Gorrotxategi que viene preparado, que no es que tiene que venir a comenzar a ver cómo se gestiona en la primera división, no, un Gorrotxategi que, como dices, llega con 24 años, que hoy nos parece, quizás por las prisas que trae el juego y la vida en general, que llega un poco tarde, pero para un mediocentro que formarse en sí es muy difícil, y que ya con 24 años esté dando niveles como el que está dando, habla muy bien, como decías ahorita, de la cantera y de también el no, hasta cierto punto, saltarse paso, no hacerle skip a determinados procesos lógicos dentro de la vida y el desarrollo de cada jugador, respetándole siempre sus tiempos. No, y una posición súper madura, ¿no? Que al final yo creo que necesita ese tiempo de maduración, y que bueno, luego al final con la experiencia de los partidos en la élite obviamente va puliendo todo lo que puede hacer pulible, y me parece, ya te digo, ¿no? Me parece, como tú dices, ¿no? Un cambio bastante que se dio de manera bastante natural y bastante poco habitual para lo que vemos hoy en día, ¿no? Que con 20, 21 años ya están desesperados por los jugadores por ser protagonistas en contextos donde se le puedan tirar muchas flores, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Incluso me llama poderosísimamente la atención, o me llamó en su momento poderosísimamente la atención, que tras la salida de Zubimendi el año pasado, Euco rompiéndola en el Español, y que no se intentó ni mantenerlo, ¿no? Y es porque yo creo que ya sabían que lo que venía detrás era potentísimo, ¿no? Y así que, nada, sin duda, mis palmas para la dirección deportiva en ese sentido, para la cantera, para los formadores que tiene la Real Sociedad, para la manera que tiene también de moldear un poco a su gusto este tipo de perfiles de jugadores, y obviamente el talento que tiene Gorrotxategi, que al final sin eso no hay nada, ¿no? Yo estoy convencido que si me hubieran cogido a mí con 20, 21 años, no me hubieran moldeado de la manera que han moldeado a Gorrotxategi, ¿no? Pero bueno. Pero por sí o por no, recomendarle a cualquier entrenador que esté interesado en fichar un mediocentro, que de ahora esté fijándose en esos sub-17, sub-19 de la Real Sociedad, que seguro alguno por ahí dentro de 6, 7 años va a ser un mediocampista de un nivel altísimo, porque realmente Xabi Alonso, como ejemplo, bueno, el propio Zubimendi, no recuerdo ahorita mismo quién era el que estaba antes de Zubimendi en la posición, pues Zubimendi estuvo varias temporadas, pero sí sé que constantemente han ido sacando jugadores de muchísimo nivel. Y en sí, bueno, los jugadores vascos, que son muchísimos los que hay sueltos por ahí dando auténticos nivelazos. Nori, nos vemos en el siguiente episodio. No sabemos cuál equipo será el próximo que estaremos trayendo para acá. Solo esperemos que nos hagan disfrutar, como nos han hecho disfrutar los anteriores, en ese proceso también de creación de estos análisis. Abrazo grande. Si te ha gustado este contenido, no olvides a darle like y a suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.